se llama Historia de la Reforma. Y en la mesa que me permiten poner a mí, su servidor, está este MP3 del libro de Sofonías completito. Entre ellas está la conferencia Decadencia y corrupción moral, cuando Dios abandona a su pueblo, la falsa confianza del pecado, llamado a buscar a Dios, el fracaso total del liderazgo de Jerusalén, el juicio sobre las naciones, la restauración de Israel, todas ellas del Antiguo Testamento, del libro completito de Sofonías. Y me dicen que en la compra de este MP3 te dan las gracias. No, te dan la conferencia de ahorita, que es gratis. También te voy a regalar este libro de Sofonías. Alguien, a ver si ustedes pasaron, ¿no? Ándale, ándale. También está la conferencia que prediqué hace 8 días, ¿qué sucede después de morir? Miren, de veras, ¿por qué el énfasis en adquirir material? Si no es malo, tú puedes escuchar la qué buena, la puedes escuchar. Pero no hay como que tú como cristiano, ante los ojos de Dios, vayas retroalimentándote de la palabra de Dios, de lo que estudiaste, de lo que el Espíritu Santo te está dando a través de un discipulado. Así que los discipulados son para discípulos, para crecer en el Señor. Así que yo te animo a que adquieras material, que lo estudies y que juntos, como dice la Biblia en el libro de los Efesios, crezcamos principalmente en amor, dice Efesios capítulo 3, en la edificación del cuerpo que es la iglesia, como un cuerpo que tiene músculos, de esa manera tiene que crecer el cuerpo de la iglesia. Bueno, yo te invito a que abras la Biblia en el libro de Génesis, está en el Antiguo Testamento, libro de los Orígenes. En el capítulo 4. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Génesis capítulo 4, verso 1 al 4. ¿La tienes? Si puedes, y si eres tan amable, ponte en pie y los leemos juntos, del verso 1 hasta el verso 4. La Biblia dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, sabiendo plenamente que tu Espíritu habla a nuestro espíritu, que tu palabra ha sido inspirada por tu precioso Espíritu. Hoy creemos que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar. Creemos que no salimos de este lugar igual, sino al contrario, animados, convencidos por tu palabra de la necesidad de buscarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Hoy, Señor, en tu justicia y en tu palabra, también llamas a todos los hombres a un genuino arrepentimiento. Concede el don de la salvación, concede el don del arrepentimiento, concede el don de la fe. Hoy, papito, te damos gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Génesis capítulo 4, del verso 1 hasta el 15, en el que se encuentra este estudio titulado Desafío a Dios. Desde el principio que Dios hizo al hombre y a la mujer, siempre fue para tener compañerismo. Dios le dio la oportunidad, la bendición de ser administrador de toda la tierra. Le puso nombre a los animales, le dio la autoridad al hombre de enseñorearse de las bestias, comer fruto del huerto, entre tantas cosas. El hombre tenía comunión directa con Dios, hasta que de manera voluntaria decidió el hombre obedecer a sus deseos egoístas, ególatras, perversos, sintiéndose como Dios. Es la tragedia del pecado que entró por Adán al mundo y rompió la dulce comunión con Dios, trayendo su consecuencia
desastrosa de ser expulsado del huerto y transmitirse la muerte de generación en generación. Dios en su misericordia siempre, siempre ha querido tener comunión y rescatar lo que se había perdido. Le enseñó a Adán cómo debía de acercarse a él, porque mereciendo la muerte, lo único que podía tapar su pecado era la muerte expiatoria, la muerte de un inocente. El castigo por el pecado, tal como lo dice la Biblia, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. La promesa de salvación, ciertamente la Biblia nos enseña, viene en el linaje de Adán y Eva. Pero tenía Adán y Eva que esperar. Y en esa espera, Dios le dijo que para poderse acercar a él, era necesario el sacrificio de un animal sustituto de ellos. Ese inocente animal que con sus pieles tapó la vergüenza de pecado de Adán y Eva, le recordaba que solo un sacrificio futuro de un redentor les traería el perdón de sus pecados. No era el sacrificio del animal que los salvaría, sino la fe en el redentor futuro no procreado por el hombre. Vayamos a Génesis capítulo 4 versículo 1, porque nos preguntamos, ¿qué sucedió con los hijos de Adán y Eva? La Biblia dice, conoció Adán a su mujer Eva. ¿Esto qué significa? Es la connotación bíblica de la unión de marido y mujer en lo que respecta al acto sexual. Acuérdate que la palabra conoció no es una palabra de conocer comúnmente de un saludo, sino conocer en la intimidad. La Biblia también menciona, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Al emplear Eva el título de Señor, ¿qué significa? Que Dios tenía un pacto y que este pacto se refería a la simiente de la mujer, tal como se menciona en Génesis capítulo 3 verso 15. Ella pensaba que Caín era el prometido y obviamente no comprendía que le era imposible al hombre caído procrear un redentor. Génesis capítulo 4 versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Qué significa esta frase que componen las palabras después dio a luz a su hermano Abel? Pasó mucho tiempo. Abel significa vanidad, siendo que Caín, el mayor, mostraba que Eva ya había desilusionado de su primogénito. Indudablemente se había observado rasgos que ella sabía que no podía ser de la simiente prometida. Ella estaba perdiendo la fe en Dios. Pero también menciona acá algo muy interesante. Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Ambos oficios son honorables, estaban trabajando, pero viene algo muy interesante, la intención. Dios pide una ofrenda. ¿Esa ofrenda a qué se refiere? ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que debe de haber en el corazón del ser humano para presentar esa ofrenda? Y principalmente, ¿hasta dónde alcanza esto o esta enseñanza en la iglesia nuevotestamentaria? ¿Cómo se tiene que aplicar? Y esto es muy, muy interesante, porque el Espíritu Santo está desnudando el corazón de los creyentes. Está desnudando el corazón, las intenciones con que tú vienes a la iglesia, con que presentas tu ofrenda. Pero, ¿qué ofrenda? No es una ofrenda económica. No hay relación absoluta en presentar una ofrenda económica con la ofrenda de Abel. No hay ninguna relación. Veamos a qué se refiere esta ofrenda. Hemos visto que Adán y Eva recibieron directamente de Dios cómo deberían de presentarse. Debían entonces matar un animalito y esa sangre presentada delante de Dios, un animal sustituto que apuntaba a un redentor. Esa sangre tapaba, expiaba, mas no perdonaba, no limpiaba. Veamos entonces qué dice Génesis capítulo 4, versículo 3. La Biblia menciona, Génesis capítulo 4, verso 3. Y aconteció que andando el tiempo, ¿cuánto tiempo? La Biblia no nos lo especifica de una manera definida.
dice la Biblia, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué hay de malo? Dios está pidiendo ofrenda. Dios está diciendo, tráigame ofrenda. Pero Caín presenta la ofrenda del fruto de la tierra. Es de lo que yo trabajo, está diciendo. ¿Qué de malo hay que yo traiga lo que yo quiero? Ese es el problema. Estaba trayendo lo que él quería. Aconteció entonces, dice la Biblia, que presenta una ofrenda a Jehová. Probablemente fue la primera ofrenda de trabajo. Y aunque el Señor le había explicado a la primera familia, Adán y Eva, la necesidad del sistema expiatorio, cubrir, matar un animalito, no te puedes acercar a mí, dice el Señor, tienes que pedir perdón, y en lo que viene el Mesías, en el tiempo que yo determino, dice Dios, necesitas sacrificar un animalito inocente, esa sangre cubrirá tus pecados. Es saber si ellos habían de tener cualquier clase de comunión con Dios y perdón de pecados. Hay prueba de que Adán, al menos por un tiempo, ofrecía sacrificios. Caín sabía el tipo de sacrificio que el Señor aceptaría. Él lo sabía. Esto es increíble porque vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos presenta a qué apuntaban esas ofrendas. Pero se rebeló contra esa amonestación, exigiendo que Dios aceptara la labor de sus manos. Otra vez pregunta, ¿qué de malo es si este joven Caín estaba trabajando en el campo y trae la ofrenda? Lo malo no es eso. Lo malo es que para el propósito de la ofrenda, para la intención de la ofrenda, era para cubrir sus pecados. Y los frutos de su trabajo, lo cual Dios no le había pedido, Él lo llevó. Es exactamente lo mismo cuando tú haces algo en la carnota, algo que estás haciendo en tu carne, le estás trayendo fuego extraño a Dios. Veamos con atención, porque esto es muy delicado ante los ojos de Dios. No podemos hacer a un lado a Dios y poner lo que nosotros querramos. Así tenemos pues en las personas de Caín y Abel los primeros ejemplos. Uno, el hombre religioso del mundo, que intenta llegar a Dios, ¿cómo? Con sus propios méritos. Caín, como se le ha nombrado por diversos maestros de la palabra de Dios, es el padre de las religiones. Presenta lo que él cree que es conveniente. Alcanza o quiere alcanzar a Dios a través de su justicia propia. Llámese justicia propia lo que yo creo que es conveniente. Mi intención, mis propósitos, mis planes, lo que a mí me da mi gana. La fe genuina es la de Abel. Y siempre en toda la historia de la humanidad, el carnalote seguirá al espiritual. Es el mismo espíritu religioso, fariseos, saduceos, que llevaron por envidia al Señor Jesucristo a la cruz. Fíjate, Génesis capítulo 4, verso 4. La Biblia dice, ¿me sigues? ¿Sí me sigues o no? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Esto es hermoso, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué significa la primera parte del versículo 4? Abel trajo también los primogénitos, lo primero de las ovejas, lo más gordo. ¿No te recuerda el sacrificio de olor grato en el tabernáculo? Que la grasa, lo que se quemaba, lo más hermoso del animal, llegaba hasta la presencia de Dios con olor grato. A eso apunta. Fíjate. Eso es lo que Dios estaba demandando. Un sacrificio de sangre de una víctima inocente. Un cordero que declarara el hecho de que Abel reconocía su necesidad ¿de qué? De un redentor. Esta ofrenda no fue para decir, de esto que he recibido, de esto te doy. Gloria a Dios que entiendes esa parte. Pero acá en Génesis capítulo 4, desde el verso 1 hasta los versos 13, 15, nos enseña claramente que los sacrificios eran y apuntaban al sacrificio de Cristo. Fíjate,
Abel reconoce su necesidad de un redentor. Cuando una persona dice, yo no soy mala, yo no soy asesino, yo soy bueno, yo nací en cuna cristiana, amiguito, Juan 1:12, la salvación no se hereda. No es por decreto humano. Te puedes saber los 1180 capítulos de la Biblia y no tener a Jesús. Puedes inclusive saberlos de memoria, pero que el Redentor no viva en tu, cohabite en su espíritu con tu espíritu. Es la necesidad de un Redentor. Las religiones son otra vez el intento de ¿qué? De agradar a Dios. ¿En qué? De forma externa, no interna. Y Dios siempre trabaja de adentro para afuera, no de afuera para adentro. ¿Por qué crees que Jesús les decía a los religiosos, fariseos, que tenían apariencia de piedad y que les decía sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero por dentro? Habla de la intención del corazón. Y hermanos santos, amigos, ya no estamos para jugar a la iglesita. El mundo se está consumiendo en pecado. ¿Cómo conocerán que hay un Cristo que les va a salvar si no hay pies que anuncien el evangelio de salvación? Y es impresionante, ¿verdad? Ver cárceles repletas, homicidas. Para todos ellos hay perdón en la sangre de Jesús. Mujeres que venden sus cuerpos. Es muy cómodo los domingos, ¿verdad? No estoy juzgando. Es muy cómodo los domingos. Venimos, se nos hizo bonito. Gloria a Dios. Pero entre semana en el taller del Señor, ¿qué estamos haciendo? Vivimos verdaderamente un cristianismo en donde el corazón está viendo por el Señor, lo está escudriñando, nos está analizando, nos está purificando. El Espíritu Santo de verdad te está guiando. Ese redentor, esa ofrenda apuntaba al redentor. La ofrenda de Abel fue un tipo de Cristo. El precio que él pagaría en la cruz del Calvario para que el hombre pudiera ser redimido. Pero miró con agrado a Abel su ofrenda. Como fue indicado, se trataba de un tipo de Cristo. Y la única ofrenda que Dios aceptaría. En este caso, estamos hablando de la remisión y perdón de pecados. El altar de Abel es hermoso ante los ojos de Dios y repugnante ante los hombres. El altar de Caín es hermoso ante los ojos del hombre, pero repugnante ante los ojos de Dios, porque conoce tus intenciones, te sabes el estilo, te sabes el sketch, te sabes todo, pero Dios conoce tu corazón. Es tiempo de volverse a la cruz. Yo no te estoy diciendo que te vuelvas un religiosote. Dios guarde y libre la hora. Que seas ratón de sacristía. No, estoy diciendo y estoy hablando de lo que a ti, a mí, el Espíritu Santo nos está diciendo de las actitudes de nuestro corazón. La ofrenda de Abel fue aceptable no solo debido a que era un animal que Dios había pedido. No solo porque era lo mejor ante lo que él tenía. Y ni siquiera porque se tratase de una culminación de un corazón lleno de celo por Dios, sino debido a que fue dado totalmente en obediencia. Obediencia con lo que Dios debió haber revelado. Caín, completamente desdeñado las instrucciones divinas, trajo simplemente lo que quiso, lo que le dio su gana. Algo de su cosecha. Dios mío, los frutos, aunque se mencionan en el libro de Levítico, la ofrenda del cereal, que no eran de sangre, tenían otro propósito. El de la sangre era expiar, perdonar pecados. Jamás el hombre intentará ni lograr ser salvo a través de méritos humanos, lo que los teólogos llaman justicia propia. Una persona no es cristiana por estar en un auditorio. No, mi amigo. Es colocado por el cuerpo de Cristo, lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Y es un don que Dios da. Ve a Hebreos capítulo 11, cómo confirmamos que esta ofrenda apuntaba, la de Abel, al Redentor. Hebreos capítulo 11, está en el Nuevo Testamento antes de Santiago. Hebreos capítulo 11. Verso 4, ¿la tienes? Los héroes de la fe. Fíjate qué hermoso. ¿La tienes? Leo. Por la fe, Abel
ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era, ¿qué dice? Justo, justificado. Ningún mérito humano, dice la Biblia, te da justificación. 400 años antes de que fuera dada la ley a Moisés, 400 años antes, Dios habla con Abraham, el padre de la fe, y 400 años antes de que la ley fuese dada a Moisés, los más de 600 mandamientos, Dios le dice a Abraham: serás padre en ti serán benditas las naciones. Esta palabra en ti habla de Jesús, en ti como persona Abraham. ¿En dónde? En la justificación. Esto es hermosísimo porque este sacrificio, volvemos a Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era, ¿qué dice la Biblia? Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, ¿qué dice la Biblia? Expresa el hecho de que la justicia viene exclusivamente de Cristo. Amigo, usted puede ser católico. La mayoría de nosotros venimos de la iglesia tradicional. Yo le he comentado, muchos años de monaguillo, muchos años aspirando a ser sacerdote. La Biblia ahora se abre aparentemente, pero la justicia propia no alcanza, no te da salvación, no te da vida eterna. En un edificio que se le llama templo, donde está el sagrario, la Biblia dice en el libro de los Hechos: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios mío, que las obras pueden ser una evidencia, léete Santiago, pueden ser una evidencia de que una persona es salva, mas las obras no son garantía de la salvación. ¿Qué sucedió? Hoy día, acariciar la carne, el sustentar la carne, el sentirse bien, me siento bien, eso se le llama humanismo. El único que te puede dar seguridad, estabilidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento es el Espíritu Santo. Usted puede ser prostituta, usted puede ser homosexual, usted puede ser ladrón, hechicero, pero la Biblia dice: hay perdón en la sangre de Jesús. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Jesús es el alfa y el omega. Él es el único redentor. No son las religiones, amigo que me escucha. ¿Qué presenta pues entonces Abel? Un excelente sacrificio, necesito ver su condición pecaminosa, como dice Gálatas. Pablo apunta diciendo que el pecado nos tiene encerrados. ¿Qué significa? Entre la espada y la pared. Las religiones no le salvan, amigo. Jamás lo van a salvar. Son el intento únicamente, y cuando se ve la necesidad, es increíble como cuando Jesús en Juan capítulo 7, después de que se cantaron salmos mesiánicos, el libro de Isaías, el sacerdote caminaba a Siloé en un recipiente de oro en donde se colocaba agua de Siloé. Eso apuntaba al agua viva. El sacerdote regresaba y frente a la puerta de las aguas, allí depositaba esa agua, apuntando al Mesías, a la palabra de Dios, que nunca les faltó agua en el desierto. Allí en ese lugar se puso en pie un hombre y dijo las siguientes palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Es la palabra de Dios, es la luz del evangelio, el Cristo crucificado, el único que le puede dar salvación. Hay perdón en la sangre de Jesús. Vamos a regresar a Génesis capítulo 4, verso 5. El objeto de nuestra fe es el sacrificio de Jesús, que representa a Cristo, que es aceptado por Dios. Génesis capítulo 4, verso 5. ¿Qué sucedió con Caín? La Biblia menciona: pero no miró con agrado a Caín a su ofrenda, la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Y qué dice la Biblia? Y decayó su semblante, se puso triste. En otras palabras, le dio envidia. No miró con agrado a Caín a la ofrenda suya. ¿Tiene Dios, pregunta,
¿Tiene Dios preferencia por ciertas personas? ¿O completamente es Dios imparcial? Dios no acepta ningún camino de salvación propuesto aparte de Jesucristo y este crucificado. Si no es así, como dice el apóstol Pablo, entonces comamos y bebamos, hagamos lo que querramos, esto no existe, pero no es así. Sorpresa, Dios es Dios y real. Romanos capítulo 1, verso 16 hasta el 32. Dice la Biblia: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Lo que llenó a Abel de paz, llenó a Caín de ira. La mente carnal muestra su enemistad contra toda esa verdad que alegra y satisface el corazón del creyente. Y Dios aún en ese momento trajo lo que quiso, lo que le dio la gana, apuntando a la salvación. Dios le dio una oportunidad. ¿En dónde dice? Génesis capítulo 4, verso 6. Dios le está diciendo: sabes, te equivocaste. No son las religiones, no es la manera. La Biblia dice completamente que la paga del pecado es la muerte, entonces tiene que haber un sustituto. Dice Génesis capítulo 4, verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, le está preguntando: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea, te está preguntando. Entonces Jehová dijo a Caín, Dios ama a Caín, tanto a Abel, y también desea bendecirlo. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué? O sea, ¿qué hiciste? Platiquemos. Parafraseando. Y la frase, ¿por qué te has ensañado? Es que el altar de Abel habla de arrepentimiento. El altar de Abel habla de fe. El altar de Abel habla de la preciosa sangre de Cristo. El altar de Abel habla del Cordero de Dios sin mancha. Pero el altar de Caín habla de orgullo, incredulidad, de autojusticia, que es una justicia propia y lo que siempre produce ira delante de Dios. Vamos a Oseas, capítulo 6. Frases como: es que hicimos lo que Dios nos dijo, pero en tu corazón no había ese amor por hacerlo. Oseas capítulo 6. Dios nos está confrontando a todos, empezando por mí. Esa es una verdad. Dios me guarde de decir algo que no dice la Biblia. Oseas capítulo 6, verso 6. ¿La tienes? Fíjate qué interesante. Oseas capítulo 6, verso 6. La Biblia dice, ¿qué dice? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, ¿más que qué? Mas ellos con Adán, dice Oseas, Efraín, Oseas y Gomer, y los 3 hijos, entre ellos una mujer. Oseas se le manda a casarse al profeta con una mujer prostituta, tipificando al pueblo de Dios. Capítulo 1 de Oseas, que seducía como asna montés, dice la Biblia, como camello que estaba en celo buscando con quién fornicar. Es lo que dice Oseas. ¿Qué hacen los hijos de Dios buscando atracciones que no vienen dentro del propósito de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué decía? ¿Sabes? Estoy cansado de tantas solemnidades, dice la Biblia, porque no son sinceras. ¿A Dios le enfada ver tantas cosas bonitas? No. Gloria a Dios. A Dios le provoca indignación la intención del corazón. Competencias entre cristianos, prostitución de la palabra de Dios. Esto es increíble. Y Oseas, recapitulando, Dios le está diciendo: cásate con esa mujer, Gomer, prostituta, apuntando al pueblo de Dios. Y Oseas caminando con Gomer, que tiene 3 hijos que no eran de él.
Y que cada nombre de los hijos de Gomer y de Oseas tenía el significado de ¿qué? Del tiempo en que estaba viviendo el pueblo de Dios. Te voy a esparcir, ya no soy tu Dios, ya no soy tu amada, te voy a abandonar. El Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia. Con el pecado no se juega. Puedes seguir fornicando, puedes seguir adulterando, puedes disfrazar tu vida de aparente santidad llamada religiosidad, pero de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Es que pudiera ser más dulce para hablar. A Dios le indigna. Te indigna un mensaje como este, pero no te indigna toda tu vida de inmoralidad, de pecado, de prostitución espiritual. Regresa a Génesis capítulo 4, verso 6. Están en juego las almas. Dios mío, si estuviéramos en una tienda, yo trabajé 7 años en una tienda de abarrotes. Productos de frituras, sodas, gaseosas, refrescos. ¿Sabes? Si les llega la fecha de caducidad, las cambias y se acabó. Ya, ahí nos vemos. Pero son almas. Son almas. Que no son mías, son de Dios. Génesis capítulo 4, verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Esa frase, ¿por qué ha decaído tu semblante?, era la ira de una forma u otra, acompañada de una autojusticia. Puesto, estaba pegadísima a Caín. Qué gran ejemplo, vuelvo a recapitularlo. Los religiosos contra Jesús son los mismos que llevaron por envidia a Jesús. Y la justicia de Dios solo se obtiene por medio de la cruz. Génesis capítulo 4, verso 7. La oportunidad. Dice la Biblia, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Fíjate, otra oportunidad de parte de Dios. Si lo haces de la manera correcta, si traes tu sacrificio apuntando, es más, si vienes de todo corazón, son las palabras adecuadas. Si reconoces que eres pecador, si reconoces que necesitas un Salvador, que necesitas reconocer a Jesús como tu Salvador personal, eres salvo. No son por las religiones. Religiones hay miles. Y Dios le está diciendo, si bien hicieres. ¿Cuántos años has escuchado el evangelio? ¿Qué necesita ocurrir en tu vida para que voltees los ojos a Dios? Y la Biblia menciona, y si no hicieres bien, ¿qué dice la Biblia? El pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú, ¿qué dice la Biblia? Te enseñorearás de él. ¿Qué significa esto? Si bien hicieres, la oportunidad. Y si no hicieres bien, el pecado. Dios te recuerda, Dios le recuerda a Caín que si hubiera obedecido, hubiera dado esa ofrenda apuntando al sacrificio de Cristo en la cruz. Si reconoces a Jesús como tu Señor y como tu Dios, bueno, eres aceptado. ¿Por qué? Porque dice ahí, a la puerta. ¿Qué le estaba diciendo? Dijo Dios a Caín que si se rehusaba a obedecer sus mandamientos, el pecado estaba al acecho, agazapado, para saltar sobre presa como león y cumplir su deseo y subyugarlo. Esto es impresionante porque siempre en esta advertencia Dios permite la tentación, pero da la salida. Da la salida. Es una ley. Fíjate, en la casa de ustedes, donde yo vivo, hay un patio muy particular. Se riega y se moja como los demás. Sí, de veras. Tenemos una sección, tenemos pasto. Está chiquito, como 2000 metros. No, no es cierto. Hay pasto. Por naturaleza, cuando lo riegas, ¿qué sucede? Crece. Por mi estatura, y ves que yo paso así. Sería normal decirle yo a Dios, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué creció el pasto? ¿Es normal? Exactamente lo mismo en la vida de pecado.
Sigues viendo pornografía, sigues saliendo con un amante, sigues robando, sigues adulterando. Tarde o temprano el pecado te va a agazapar. El primer homicidio de las Escrituras, Caín rechazó la sabiduría que le había sido enseñada por Dios mismo. Su pecado lo alcanzó. Génesis capítulo 4, verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Pero si enojado, completamente bravo, furioso iba Caín. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué dice la Biblia? Los pecados de Caín: envidia, celos. Él era malo desde el principio, dice la Biblia. Génesis capítulo 9, Génesis capítulo 4, verso 9. Asesinó a su hermano. Pregunta de los 64,000: ¿cómo lo asesinó? Dice Génesis capítulo 4, verso 9. Y Jehová dijo a Caín, primer pregunta: el pecado no se puede esconder. Tarde o temprano te va a balconear. Lo que haces en secreto, dice la Biblia, será gritado en las azoteas. Y Dios está hablando un genuino arrepentimiento. Y le pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Mentiroso. Un pecado te lleva a otro pecado. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo quien le pone cerco? Es como se traduce. ¿Soy yo quien lo tiene que estar cuidando? No lo sé, dice él. Caín se mostró como un mentiroso al decir: no sé. Él fue malvado, profano, a pesar de que podría ocultar su pecado. Pensaba que nadie se iba a dar cuenta, porque la Biblia dice que el pecado, el mosto, roba, quita el discernimiento. El pecado te nubla. Génesis 4:10. Y le dijo Dios: ¿qué has hecho? Rápidamente: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Muy posiblemente algunos anotadores dicen lo enterró, pero la frase él es Dios le pregunta: ¿qué hiciste? ¿Tú crees que yo no me estoy dando cuenta de lo que haces en secreto? De mí no te puedes burlar. Job lo menciona. Dios está en los infiernos, está en el cielo. ¿Crees que porque te escondes yéndote a la Marquesa, a ir fornicando o a otros lugares donde según nadie te ve, te vas a burlar de Dios? ¿Cómo asesinó Caín a su hermano? Esto es impresionante. Ve rápidamente a primera carta de Juan capítulo 3, verso 12. Te digo rápidamente porque ya me dijeron que me quedan 2 horas nada más. Ay, qué chistosito. Primera carta de Juan. Fíjate qué hermoso. Híjole, la palabra es tan bella, tan hermosa, nos alerta. Hay salvación en Cristo Jesús. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 12. ¿La tienes? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras, ¿qué dice la Biblia? Eran malas. Voy a ir lo más rápido que se pueda. ¿Por qué? Porque esta palabra mató es muy interesante. Esta palabra mató se traduce también especialmente para matar a un animal, para alimento, para matar o dar un sacrificio, masacrar, mutilar violentamente, herir. Pero si tú buscas en el Vine, se escribe vine, esta palabra matar que se usa en primer carta de Juan capítulo 3 verso 12 es degollar. ¿Cómo mató Caín a Abel? Lleno de furia, de envidia, lleno completamente de religiosidad, de odio contra el espiritual. Lo tomó y pudiera decirse, de acuerdo a los anotadores, tomó: ¿quiere sacrificio Dios? ¿Quiere sangre? Degolla a su hermano y lo avienta diciéndole: ese es tu sacrificio. Eso es lo que son las religiones. Son abominables delante de Dios. Esto es increíble, quererse ganar el cielo con obras. Es suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz.
No erréis, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes heredan el reino de los cielos. Hay perdón en la sangre de Jesús. ¡Qué increíble! Caín degolla a su hermano. Y este degollamiento es especialmente para víctimas de sacrificio, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 6, verso 9, Apocalipsis capítulo 18, verso 24. Rápidamente me voy a un ejemplo. Génesis capítulo 22, verso 10. Esta misma palabra. ¿Te acuerdas de Abraham? El de la Biblia, por supuesto. Que Dios le pide a Isaac. ¿Qué sucedió? Génesis 22, 10. Dice la Biblia: extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Qué dice la Biblia? Para degollar. ¿A quién? A su hijo. Era una ofrenda. Dios no la permitió. Dios lo que quería era el corazón. En este caso era de Abraham. Y en el caso de Caín y Abel fue completamente encerrado en su egocentrismo. Se tapó ante los ojos espirituales. No quiero escuchar a Dios. Como Caín no pudo asesinar a Dios, mata a su propio hermano. La religión siguiendo al cristianismo. ¿Qué hizo entonces Caín? Dejó el pecado que lo dominara, que reinara en él. Romanos 6:12. No reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Ahí está la puerta. Un momento de ira. Te enojas y pueden ocurrir cosas catastróficas. Si no dejas, cristiano, que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Regresamos a Génesis capítulo 4, verso 11. ¿Cuál fue la consecuencia? Génesis 4:11, ¿lo tienes? Ahora pues, Dios le dice a Caín: maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Esto es impresionante. A lo mejor es un ejemplo burdo. Tú vas a un restaurante y pides unos tacos y te llevan una hamburguesa. ¿Qué les dices? Yo no pedí esto. Y te indignas. ¿Qué comparación con entonces cuando Dios les pide expiación, sangre, sacrificio para el perdón de los pecados? Y le llevas lo que quieres. ¿Qué? Obras, religión. Eso es indignante. Génesis capítulo 4, verso 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque esta frase, errante y extranjero serás en la tierra, ella iba a ser un fugitivo, un vagabundo. Y además habla de una señal dada por Dios de vergüenza. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. ¿Qué nos deja ver el Espíritu Santo aquí? Grande es mi castigo para ser soportado. O sea, no me perdona, sino que me estoy cuidando de que no salga embarazada. Me estoy cuidando de que no me agarren en una movida o en una tranza. Pero no te arrepientes. Caín. Me estoy cuidando de que no nos vayan a caer en la movida, de que ya le hice por acá, por allá, por acá, búscala, para acá, me lo robo. No, piensas de las consecuencias, pero no un genuino arrepentimiento. Hizo Caín lo mismo. Eso es una alerta ante los ojos de Dios, llamando a nuestros corazones. Génesis 4:14. He aquí me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero de la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Verso 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal, una señal de vergüenza. Hoy el libro de los Hechos dice palabras sublimes. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Pablo escribió a Timoteo: palabra fiel y digna de ser predicada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales Pablo dice es el primero. Hay perdón en la sangre de Jesús. No son las religiones lo que a usted le va a salvar. No son los ritos ceremoniales lo que le va a salvar. Es Jesús el camino, la verdad y la vida. Los intentos de las religiones son abominables, son falta de respeto. Así es como se traduce. Hoy hay una invitación para usted.
venga a los pies de Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Esta es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, hay perdón en la sangre de Jesús. En Jesús hay vida eterna, hay esperanza. Usted no puede salir por ese lugar, por esa puerta. Igual, venga a los pies de Jesús. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Usted puede decir, es que no soy asesino, no soy ladrón. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Hay perdón en la sangre de Jesús. Usted pudo haber abortado, usted pudo haber asesinado, pudo haber robado. La Biblia dice que con un corazón sincero hay perdón en la sangre de Jesús. Usted puede decir, tengo bienes, tengo riquezas, me amontonaré, haré esto, aquello, lo otro, tengo planes, sin saber que este día pueden pedir su alma. ¿Quién? Los demonios. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, dice el Señor. En mí encontrarás esa paz, no como el mundo la da. Ese cansancio no es físico, sino son las reglas, las ordenanzas de la religión. Hay perdón en la sangre de Jesús. Yo te pregunto, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres venir a Jesús? Si tus pecados fueran negros, Él completamente con su sangre los va a hacer, te va a hacer limpio. Hay perdón en la sangre de Jesús, porque Jesús es el camino y la verdad y la vida. Vamos a orar. Gracias, papi. Que sí. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. ¿Alguien quiere venir a Jesús? Ponte en pie. Ven a Jesús. Jesús no te va a condenar. Jesús no te va a señalar. Jesús quiere que vengas. Él es el autor y consumador de la fe. La Biblia narra a una mujer que fue sorprendida en el mismo hecho de adulterio. ¡Ah, qué indignante!, decían los religiosos. Esa mujer. Y fue puesta en medio. Y alguno le preguntó: maestro, la ley manda que esta mujer sea apedreada. ¿Qué dices tú? El Señor Jesús, inmediatamente volteando hacia el suelo, inclinándose, empezó a escribir en la tierra. Se incorporó y volteando hacia los maestros de la ley, a los religiosos, a los puritanos, les dijo: si alguno está limpio de pecado, si alguno de ustedes no tiene pecado, que lance la primera piedra. Inmediatamente, dice la Biblia, uno a uno, desde el más grande hasta el más pequeño, fueron soltando las piedras y se fueron. La Biblia dice, se volvió a inclinar, continuó escribiendo, se incorporó y le dijo a la mujer: mujer, ¿quién te condena? Seguro la mujer, volteando su rostro al Mesías prometido, le dijo: ninguno, Señor. Y el rostro de Jesús le dijo con sus labios: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay perdón en la sangre de Jesús. Hay esperanza en la sangre de Jesús. Si alguno quiere venir a Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigámosle. Hay perdón en la sangre de Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos y pongámonos a cuenta con Dios.
tormento y en el sepulcro reposó en soledad, él se quedó. Jesús me a ser Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Sí, así como tienes tus manos levantadas. La Biblia habla en Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Porque yo, dice Jesús, reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy, Dios, delante de ti reconocemos que hemos pecado. Levanta tus manos, pongámonos a cuenta con Dios. Hoy reconocemos que hemos fallado. Muchos de los que están acá en este lugar han buscado una religión, un estilo de vida religioso. Hoy, Dios, tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy reconocemos a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador. Creemos que Él se puso en nuestro lugar, que Él recibió el castigo que yo merecía, que murió. Dile, hija, dile, hijo, pero resucitó, dándome vida eterna. Hoy, por el poder de la sangre de Cristo en el Calvario, dile, hija, soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy salvo en el nombre de Jesús. Y hoy te doy gracias,
por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias, papito. Y pronto Él regresará. Gracias, papá. Su rostro resplandecerá en su presencia. Y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Vamos, iglesia, alabaré. Proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Sí. Santos de Dios, no se nos olvide que el tiempo que nos quede de vida sean para honrar y glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, que tenga paz.